Es sorprendente cómo, en cuestión de horas, una historia que parecía estar bajo control puede torcerse de una forma tan dramática que incluso quienes creen haberlo visto todo terminan preguntándose si de verdad conocen a los protagonistas o si lo único que conocen es su versión cuidadosamente editada para las cámaras. Porque lo que se desató entre Cristian Nodal, Ángela Aguilar, Pepe Aguilar, Casu y Belinda no es una simple polémica pasajera, sino el capítulo más revelador de una trama que ya no se sostiene con silencios, ni con fotos sonrientes, ni con comunicados tibios. Algo se rompió. Y cuando se rompe en público, no hay forma de reparar sin que todos lo vean. La historia comenzó a tensarse hace semanas, quizá meses, cuando los pequeños detalles empezaron a acumularse como señales que nadie quería leer. Miradas que antes eran cómplices comenzaron a volverse esquivas. Apariciones que antes eran espontáneas empezaron a parecer ensayadas. Y esa extraña sensación de que había un desequilibrio emocional creciendo en la relación entre Ángela y Nodal empezó a percibirse incluso entre quienes no suelen prestarle atención al chisme. Al principio parecía simple presión mediática, una consecuencia inevitable de estar en el ojo público. Pero después, cuando los acontecimientos empezaron a alinearse con demasiada precisión, ya nadie pudo fingir que no estaba pasando nada. Lo primero que detonó el caos fue algo aparentemente insignificante. Una reacción en redes. Un movimiento mínimo. Un detalle que habría pasado desapercibido si la situación no estuviera tan frágil. Nodal, en uno de los conciertos más importantes de Ángela, decidió cantar su parte de un dueto icónico desde detrás del telón, fuera de la vista del público. Algunos fans pensaron que era parte del show, otros que era un gesto romántico, una especie de apoyo silencioso. Pero quienes conocen el lenguaje emocional de los escenarios entendieron de inmediato que ese acto tenía un significado más profundo. Porque en este mundo, el que se oculta comunica tanto como el que se muestra. Y ese día, el silencio escénico de Nodal habló más fuerte que cualquier nota que cantó. Ángela lo abrazó, sí, como si quisiera sostenerlo, contenerlo, protegerlo. Pero ese abrazo, lejos de transmitir solidez, dejó ver una necesidad urgente, casi desesperada, de mantener algo a flote. La audiencia lo percibió al instante. Porque aunque la imagen estaba editada para parecer tierna, había una tensión palpable, un desequilibrio emocional que ya no podía ocultarse con filtros ni con discursos esperanzadores. Mientras tanto, en otra parte del mapa mediático, un evento completamente distinto comenzaba a armar un eco ensordecedor. Belinda y Casu, dos mujeres que por años habían sido colocadas en extremos opuestos de la narrativa sentimental de Nodal, aparecieron juntas, relajadas, sonrientes, cómplices. No era una foto común. No era un encuentro fortuito. Era un símbolo. Uno que nadie vio venir. Y uno que reconfiguró el tablero emocional con una fuerza que ni la familia Aguilar ni Nodal estaban preparados para enfrentar. La imagen recorrió las redes con una velocidad brutal. No porque estuviera cuidadosamente producida, sino porque transmitía algo que desarmaba cualquier guión previo: paz, confianza, libertad emocional. Las dos, que habían sido protagonistas involuntarias de triángulos, rumores y suposiciones, parecían haber soltado por completo esa carga. Era como si hubieran decidido cerrar un capítulo sin rencor, sin indirectas y sin miedo a las comparaciones. Y ese gesto simple, humano, honesto, fue más poderoso que cualquier discurso o publicación elaborada. En contraste, la respuesta emocional del otro lado de la historia fue completamente distinta. No hubo calma. No hubo distancia reflexiva. Hubo nerviosismo. Hubo necesidad de demostrar. Hubo prisa. Y la prisa siempre revela algo que la gente intenta esconder. Pepe Aguilar fue el primero en desbordarse. En un concierto, frente a miles de personas, decidió soltar un comentario que, aunque pretendía sonar reflexivo, terminó funcionando como un estallido emocional. Dijo que esperaba que las mexicanas dejaran de atacarse entre sí. Lo dijo con voz firme, cargada, casi temblorosa. Y aunque algunas personas lo tomaron como un mensaje de apoyo hacia su hija, la mayoría entendió otra cosa: era un reclamo hacia la opinión pública. Uno que evidenciaba que las críticas habían calado más de lo que la familia estaba dispuesta a admitir. Ese comentario abrió una grieta que nadie pudo cerrar. Las redes se dividieron. Algunos defendieron su postura paternal.
Otros señalaron que estaba desviando la atención hacia un argumento de género en lugar de enfrentar la raíz de las críticas. Pero lo que realmente quedó claro fue algo mucho más profundo: la familia estaba sintiendo la presión. Y cuando alguien que siempre fue imponente, sereno y calculador empieza a perder la compostura, es porque el ambiente emocional dentro de esa casa está lejos de estar en equilibrio. Pero no fue el único momento de quiebre. A los pocos días, empezó a circular el rumor de un enfrentamiento entre Nodal y otro cantante, provocado supuestamente por unos coqueteos hacia Ángela. Nadie sabe con absoluta certeza qué pasó, pero las versiones coinciden en algo: hubo tensión real, hubo gestos físicos que no deberían existir entre artistas en un evento profesional y hubo una frase que dejó un eco incómodo. Según testimonios, Nodal habría dicho algo parecido a «con ella no te metas». Esa frase, explosiva, visceral, nació desde un lugar que no es amor ni protección, sino inseguridad, territorialidad. Y esa mezcla es peligrosa en cualquier relación, pero devastadora cuando vive bajo la luz pública. No importa si se exageró o si la pelea fue mínima. Lo que importa es lo que reveló: Nodal estaba emocionalmente rebasado, y su entorno empezaba a sufrir las consecuencias. Mientras tanto, Ángela intentaba mantener la compostura. Aparecía sonriente, profesional, enfocada en su trabajo. Pero esa sonrisa contenía tensión. Y los fans, que no suelen perder detalle, lo notaron. No porque ella estuviera actuando mal, sino porque cuando una persona vive en medio de una presión emocional tan grande, incluso los gestos más simples se vuelven frágiles. Tenía que sostener la imagen de una relación que estaba siendo cuestionada desde todos los ángulos, mientras su familia lidiaba con críticas, mientras Nodal parecía más volátil de lo habitual y mientras la prensa analizaba cada palabra, cada aparición, cada silencio. Y eso, aunque no lo diga, cansa. Entonces llegó el siguiente capítulo. Kazu, abordada por la prensa en un aeropuerto, respondió sobre la boda de Nodal con una frase que fue como un balazo certero envuelto en absoluta calma: «No me importa». No levantó la voz. No hizo gestos. No insinuó nada. Solo dijo la verdad. Y esa verdad, expresada con tanta serenidad, tuvo más impacto que cualquier discusión pública. Porque cuando alguien deja de reaccionar emocionalmente ante el escándalo, demuestra que ha recuperado el control. Y el control es poder. Después, cuando le preguntaron sobre la custodia de su hija, respondió con la misma serenidad. No había procesos, no había pleitos, no había drama. Y esa calma desarmó cualquier narrativa que intentara pintarla como una figura conflictiva o resentida. Mientras tanto, la situación del otro lado parecía más tensa, más reactiva, más cargada de emociones sin resolver. Los gestos públicos entre Ángela y Nodal, como el video en un jet privado donde aparecían juntos pero inexplicablemente distantes, fueron interpretados más como una defensa que como una muestra natural de afecto. La audiencia, que no se deja engañar fácilmente, lo sintió. Porque cuando alguien intenta demostrar que todo está bien, generalmente es porque algo no está del todo bien. En cambio, las publicaciones simples y cotidianas de Kazu, como un momento con su hija, transmitían una normalidad que contrastaba con la tensión del otro lado. Mientras unos parecían intentar convencer, ella solo vivía. Y esa diferencia, por mínima que parezca, se volvió fundamental en la percepción pública. Lo más interesante es que todo esto no ocurrió en un vacío emocional. Ocurrió mientras Belinda y Kazu se mostraban radiantes, libres de tensiones, unidas en una foto que derrumbó cualquier narrativa de rivalidad. Fue un mensaje visual tan contundente que ni siquiera necesitó explicaciones. Y ese mensaje, combinado con la tensión creciente del lado de Ángela y Nodal, fue la pieza que completó el rompecabezas. De pronto, la balanza mediática se inclinó. Las exparejas parecían tener la ventaja emocional. No porque estuvieran compitiendo, sino porque habían soltado una carga que los demás seguían intentando sostener. En cambio, la relación actual parecía más afectada por la presión externa, por las comparaciones, por las historias no resueltas, por la necesidad constante de demostrar que todo estaba bien cuando el ambiente emocional decía lo contrario. Con el tiempo, el público comenzó a notar algo aún más profundo. Nodal parecía alejarse de su propia estabilidad. Entre rumores, reacciones impulsivas y silencios sospechosos,
Su figura pública dejó de verse como la de alguien que controla su narrativa y empezó a parecer la de alguien que está siendo arrastrado por ella. Y cuando un artista pierde el control emocional en público, la percepción se vuelve su peor enemiga. Mientras tanto, Ángela quedaba atrapada en una tormenta que quizá nunca pidió. Tenía que proteger a su pareja, enfrentar a la prensa, sostener a su familia y defender su carrera. Y todo eso mientras lidiaba con la presión de la opinión pública, con críticas que iban desde su vida privada hasta su música, con comparaciones constantes con dos mujeres que parecían haber encontrado un equilibrio emocional que ella misma estaba perdiendo. Y aquí es donde la historia tomó un giro más serio. Porque detrás de todas las imágenes, de los rumores, de los discursos emocionados, había una pregunta fundamental: ¿de quién es realmente este caos? ¿De Nodal? ¿De Ángela? ¿De su familia? ¿O del pasado que nunca terminó de resolverse? La respuesta empezó a volverse evidente. El problema no era la relación en sí, sino todo lo que la rodeaba. La presión, el escrutinio, los fantasmas mediáticos, las expectativas y, sobre todo, las heridas emocionales que aún no cierran y que siguen apareciendo en los momentos menos adecuados. Si has llegado hasta aquí y ya estás con la ceja levantada, déjame decirte algo: dale al botón de suscribirte, porque esto que estás escuchando no es el final, es apenas la superficie de lo que se viene. Porque lo que está ocurriendo ahora es mucho más grande. Ya no es solo un escándalo romántico. Es un choque de narrativas, de reputaciones y de percepciones. Y en ese campo de batalla, cada gesto cuenta. Cada silencio pesa. Cada publicación cambia la historia. La familia Aguilar intenta protegerse, pero la protección pública siempre tiene un precio. Nodal intenta sostener la imagen de que todo está bajo control, pero cada reacción muestra lo contrario. Ángela intenta mantener la calma, pero su entorno está demasiado cargado. Casu intenta seguir adelante con su vida, y lo está logrando. Belinda vuelve a brillar sin esfuerzo, como si el drama que otros viven ya no fuera parte de su universo. Y mientras tanto, la audiencia observa, analiza, compara y decide quién domina emocionalmente el tablero. Por ahora, la verdadera batalla ni siquiera ha comenzado. Lo que hemos visto es apenas la tensión previa. Porque lo que se aproxima no será sobre romance, ni sobre celos, ni sobre fotos filtradas. Será sobre estrategia. Sobre fuerza emocional. Sobre quien logra sostener su imagen sin desmoronarse mientras el resto se quiebra. Y si ya estás flipando con todo esto, suscríbete, porque lo que viene va a sacudir aún más esta historia que ya no es farándula, es un estudio psicológico en tiempo real. Lo único seguro es que ningún protagonista saldrá ileso. Pero algunos saldrán fortalecidos, mientras otros quedarán marcados. Y eso, familia, será visible para todos. Porque la verdad, cuando estalla, no necesita explicación. Y esta apenas empezó a estallar. Porque lo más inquietante no es lo que se ve, sino lo que se intuye. Ese momento exacto, suspendido en el aire como una fotografía demasiado nítida, deja al descubierto algo que pocas veces se reconoce públicamente: cuando una historia se quiebra, antes de romperse por completo produce un silencio espeso, casi táctil, un silencio que no anuncia paz sino inminencia. Ese es el punto en el que se encuentran todos ahora, ese punto donde nadie se atreve a moverse porque cualquier paso, por pequeño que parezca, puede desatar una avalancha. Y justo en ese instante, antes de que algo ocurra, es cuando más se revelan las verdaderas posiciones. No porque alguien hable, sino porque la quietud exagera cada gesto, cada respiración contenida, cada mirada que intenta ocultar más de lo que logra. En ese punto está Nodal, respirando más rápido de lo normal, intentando sostener una compostura que se le escurre entre los dedos. Y no es que esté haciendo algo, no es que esté gritando ni discutiendo. Es simplemente que su presencia se siente tensa, comprimida, como un resorte que no sabe si debe soltarse o seguir aguantando. Ese tipo de energía no necesita palabras, la vibra habla por él. Ángela, por otro lado, permanece en un estado extraño, como si estuviera entre dos mundos. No está llorando, pero hay algo en su mirada que parece buscar un punto fijo, una especie de anclaje emocional que no encuentra. Lo intenta en los gestos pequeños, en cómo acomoda su ropa, en cómo respira hondo antes de sonreír,
en cómo asiente levemente como si estuviera convenciendo a alguien que no está ahí. Pero ninguna de esas pequeñas maniobras logra ocultar la verdad esencial: el peso de lo que la rodea es demasiado grande para sostenerlo sin que algo tiemble. Y mientras ella intenta mantenerse digna, firme, profesional, Pepe observa desde su esquina emocional, con esa autoridad silenciosa que se mezcla con una frustración profunda. No está hablando, pero el mensaje es claro. El silencio de un padre enojado nunca es neutral. Su postura, su mandíbula tensada, sus manos cruzadas, dicen más que cualquier discurso. Es el tipo de energía que se siente en la habitación, incluso si uno entra sin saber qué ocurrió. Porque los padres pueden contenerse, sí, pero solo hasta cierto punto. Y en ese instante, el punto está al límite. Lo fascinante es cómo la atmósfera emocional cambia sin necesidad de movimiento. Si uno pudiera describir el aire, diría que está cargado, casi eléctrico. Como si cada partícula en ese espacio supiera que algo estuvo al borde de desbordarse, aunque por un momento se contuvo, dejó una marca. Esa marca es la que flota sobre los tres, sobre Nodal, sobre Ángela, sobre Pepe. No tiene forma, pero se siente. No tiene sonido, pero resuena. Mientras tanto, en otra parte del mismo instante, la figura de Kazu permanece como un contraste absoluto, no porque esté presente, sino porque su ausencia está llena de calma. Su silencio, en ese mismo punto temporal, funciona como un recordatorio incómodo de lo que significa tener control emocional. Nadie la ve en esta escena, pero todos sienten la diferencia. Es el efecto extraño de una persona que ya resolvió lo que tenía que resolver y que, por lo mismo, no carga con tensión. Su sombra no pesa. Su energía no invade. Y esa ausencia tranquila, colocada junto a la presencia agitada del resto, provoca un contraste que duele más de lo que cualquiera quisiera admitir. Belinda, por su parte, tampoco está aquí, pero su nombre sigue colgado en el ambiente como un eco lejano que no se quiere ir. No porque ella haga algo, sino porque representa un tipo de libertad post-drama que los demás aún no alcanzan. Y ese eco, sin ser pronunciado, influye en todo. Está en el subtexto de cada inseguridad, en el trasfondo de cada comentario, en la raíz emocional de ciertos gestos. No hace falta mencionarla, su existencia dentro del imaginario colectivo ya altera la escena. Y es precisamente en ese equilibrio inestable donde la historia se vuelve más compleja. Porque sin que nadie avance un paso, sin que nadie diga una palabra nueva, cada uno de los protagonistas queda expuesto de una forma distinta. Nodal queda grabado como alguien que lucha consigo mismo, intentando demostrar estabilidad mientras su interior vibra con una intensidad que lo delata. Ángela queda atrapada entre la presión externa y su propia vulnerabilidad, intentando sostener algo que claramente pesa más de lo que debería cargar sola. Pepe se queda como un guardián herido, firme, protector, pero también cansado, frustrado porque su experiencia le dice que esto no es sostenible, que los silencios antes de una explosión no son paz, sino advertencias. Y así se queda la escena, detenida, aferrada al aire espeso de un momento que no puede avanzar porque avanzarlo sería admitir que hay decisiones por tomar, palabras por decir, caminos por enfrentar. A veces, el verdadero estallido no es el ruido, sino lo que ocurre antes, ese instante donde todos se miran sin mirarse, donde todos saben lo que está pasando pero ninguno está dispuesto a ser el primero en romper el espejismo. Porque en ese mismo momento, exacto, congelado, ocurre otra verdad que no se dice pero se siente. Todos, absolutamente todos, saben que las cosas no volverán a ser iguales. No porque haya ocurrido algo definitivo, sino porque lo que sienten ahora ya no puede desentirse. El peso emocional ya fue colocado sobre la mesa. Los nervios ya fueron revelados. Las inseguridades ya quedaron expuestas. Y aunque ninguno lo quiera admitir, el miedo más profundo que comparten es el mismo, que la historia que están intentando sostener se esté rompiendo frente a sus ojos. En ese espacio suspendido, incluso el público, invisible pero presente, tiene un rol. Porque el juicio social, ese que no se detiene ni cuando los protagonistas se quedan inmóviles, también respira. Está ahí, observando, interpretando, analizando. Y ese juicio se siente como una presencia adicional, una presión externa que empuja, que aprieta, que cuestiona. Es como si miles de ojos estuvieran viendo la misma escena y cada uno quisiera extraerle una verdad distinta.
El público no está en silencio. El público está esperando. Y esa espera pesa tanto como todo lo demás. Lo más inquietante es que, aunque nadie avance, aunque nadie diga nada, cada segundo prolongado en ese estado revela capítulos enteros sobre las emociones que todos intentan ocultar. El temblor imperceptible en la mano de Nodal. La respiración más lenta de Ángela intentando regular su corazón. El ceño fruncido de Pepe, que intenta contener una oleada de sentimientos contradictorios. Son detalles que no requieren palabras, pero que construyen una verdad mucho más sólida que cualquier discurso. Y lo más poderoso de todo es que cada uno, en su silencio, entiende algo del otro. Nodal sabe que Ángela está al límite. Ángela sabe que Nodal está cargando más de lo que dice. Pepe sabe que ninguno de los dos está preparado para lo que viene. Y los tres, en paralelo, saben que este instante, este exacto, enredado, denso e incómodo instante, será recordado como el punto donde algo dejó de sostenerse con naturalidad y comenzó a sostenerse con esfuerzo. La historia no avanza aquí. No necesita hacerlo. Porque este fragmento, detenido en el tiempo, contiene todo lo que hace falta para entender la magnitud emocional del momento. Es el clímax silencioso, la explosión que todavía no suena, pero cuya vibración ya se siente en el suelo. Es la parte donde todos están juntos, pero ninguno está acompañado. Y si este nivel de detalle te tiene queriendo saber aún más, suscríbete de una vez, porque estamos desmenuzando esta historia como nadie más lo hace, y lo que sigue, cuando el tiempo vuelva a moverse, va a ser todavía más intenso.